¿Qué tal amigos? Soy el profesor Guillermo Orozco. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de electrónica. Vamos a revisar unas tarjetas electrónicas para hablar acerca de algunos componentes y por qué es tan importante estudiar la electrónica para poder proceder con las reparaciones. Vámonos directamente a la placa, a diferentes placas para hacer algunas comparaciones y hablar unos minutos de la electrónica. En nuestros cursos de electrónica, por ejemplo, estamos dando materiales e informaciones en donde vamos mostrando diferentes componentes, sus nombres, sus símbolos, sus letras, su forma de encontrarse. Obviamente, si ustedes ven, por ejemplo, esta lámina del fusible, detienen un poquito su mirada aquí, pero nosotros tenemos que estar comparando y actualizándonos constantemente, porque hay diferentes tipos. Aunque el símbolo sea el mismo y aquí en esta foto aparezcan estas imágenes o en esta lámina aparezcan, hay muchos más tipos de fusibles. Entonces lo que hacemos nosotros en los cursos es estar revisando los diferentes tipos. Por ejemplo, aquí hay uno que tiene hasta código de colores. Ahorita los vamos a revisar. Solo quiero mencionar por algún dato que nosotros nos estamos dedicando a estudiar los componentes electrónicos, tanto viejos como nuevos, ¿verdad? Todo lo que hay, lo que llega a nuestro banco de servicio. Entonces, te estamos invitando a que nos acompañes, a que puedas incorporarte con nosotros y que puedas ver lo que hacemos nosotros en nuestra escuela, tanto con dispositivos o componentes que pueden ser antiguos, como dispositivos o componentes que puedan ser ya más modernos o más recientes, como lo son los de componente de montaje superficial, de los más pequeñitos, ¿no? Entonces, en el curso de electrónica básica y componentes electrónicos, nos estamos dedicando a estudiar a fondo y a detalle todo lo necesario de los componentes electrónicos, para qué sirven, cómo se llaman, cuál es su letra, su símbolo, su forma, qué hacen cada uno. Bueno, en esta ocasión vamos a ver algunas placas y hablar de algunos componentes para que te des una idea de lo que hacemos aquí. Este, por ejemplo, que tengo aquí, si tú te fijas, es un fusible. Este fusiblito que te estoy mostrando trae un código de colores. Hay gente que no los había visto con este codiguito de colores que trae. Pero obsérvalo bien, por favor. ¿Por qué? Porque este código de colores que te está dando a entender que es de 2 amperes. Aquí, aparte de traer el código, también arriba te lo dice. 2 amperes aquí arriba. Pero si tú te fijas, lo que te está más que nada diciendo es un 2, luego un 0 y luego dos ceros más. O sea, te está dando el número 2000. Si te fijas, Juan, mira, 2 en el rojo, luego negro un 0 y luego dos ceros más, 2000, que serían 2000 miliamperes. Es lo que te estaría dando a entender que sería este fusible. Esto es raro porque hay veces que te los vas a encontrar y en este caso, pues afortunadamente aquí dice, a ver si me puedes detener el teléfono aquí tantito tú, ándale ahí. Afortunadamente aquí dice que dice claramente el número 2 amperes, mira, ahí dice 2A, ¿sí? 2A. Pero hay veces que no van a decir eso, o sea que el fusible nada más van a traer los colores y si trae nada más los colores no vas a saber qué ponerle. Entonces es muy importante también tomar en cuenta algunos detalles que nosotros sabemos en electrónica, que cuando vamos a hacer cambios de fusibles tenemos que saber cuánto consumen nuestras cargas. Entonces nuestra carga, dependiendo del aparato, tiene un consumo, una potencia. Entonces hay que hacer un tabulador de diferentes fusibles, de diferentes aparatos, de diferentes potencias, para poder saber qué es lo que le voy a poner. Este, por ejemplo, también sería de 2 amperes. Nada más que aquí ya se le borró, ¿ve? Por lo quemado, se le borró los colores. Entonces, los colores
que tiene el fusible pueden ser la marca del valor que le voy a tener que poner. Y hay fusibles, también me preguntaban por ahí que qué era esto, porque por ejemplo este es un fusible que usan, un fusible le llaman también térmico, es un fusible que usan mucho las secadoras. ¿Qué otros zapatos has visto? Las planchas. Y estos fusibles no nada más se trabajan por el amperaje, sino también por la cuestión de la temperatura, es decir, la cantidad de grados que te soportan. Este de cuánto dice aquí, de 170 grados. ¿Ya te fijaste? Entonces, en este caso, cuando se cambian estos o cuando se abren, se tienen que cambiar por unos otros iguales de las mismas características. No se vale ponerles alambres en lugar de estos. Por aquí había otro, este de aquí. O sea, son componentes que son necesario estar estudiando, que luego la gente luego los encuentra y no sabe de qué van, qué llevan. Me quitan los datos, pero no alcanzo a verlos. ¿Me puedes detener nuevamente el teléfono? Ándale ahí, para que pueda echar la mano de la lupa. A ver si nos alcanzamos a mirar en sus datos. No alcanzo a mirar bien de cuánto es, ¿no? Pero eso, si de pronto si sucediera, yo como técnico tengo que saber cuánto me está pidiendo. En este caso, por ejemplo, si voy a trabajar con planchas, tú que has trabajado con planchas, ¿qué has hecho, mi querido Juanito, cuando tienes que cambiarlos? Pues, por lo regular los fusibles o el cordón se abre. Ajá. ¿Y qué haces ahí en ese caso? Pues se desarma totalmente. Ujú. Y luego, ¿le pones otro igual o qué haces ahí? Pues sí, por lo regular. ¿Pero de qué valor son los fusibles de las planchas que has reparado? 150. 150. Este marca 152. Aquí se alcanza a ver. Vamos a ver si alcanzan a ver ellos. 152. Ya está medio borroso, pero 152. Entonces, estos fusibles se tienen que cambiar por otros de las mismas características. Porque si no, nosotros, aquí hay otro, mira, de 152. Cometemos errores, mira, aquí está. 152 grados. Ahí está. 125 voltios, 10 amperes. Entonces, tenemos que usarlos como refacción, de comprarlos, o estos fusibles, para tenerlos ahí a la mano, para hacer los cambios. Pero lo que quiero mencionar aquí es que dependerá del aparato, ¿sí? Prácticamente el tipo de aparato. Esta tarjeta que tengo aquí, por ejemplo, era de un televisor viejito, de los de cinescopio, de los de antes, ¿sí? Ujú. Y este fusible que trae aquí, que marca en la entrada, marca aquí el valor. Entonces, lo que te estoy diciendo es, yo reviso en la tarjeta, y en la tarjeta claramente dice ahí que el fusible que lleva, o sea, que el fusible 801 era un fusible de 4 amperes. Fíjate lo que te está diciendo aquí, 4 amperes. Entonces, si yo estoy viendo que esta televisión, por ejemplo, este televisor, era un televisor, ¿qué te diré? De cinescopio, de los antiguos, y era de aproximadamente entre 14 y 20 pulgadas, ponle 21 pulgadas de televisor, ¿sí? El aparato. Ujú. Entonces, yo hago una tabla y digo, ok, tengo un aparato que su fusible en la entrada es de 4 amperes y es un aparato con estas dimensiones, un televisor, y lo anoto. Y llevo a una libreta estos datos. Y muy probablemente, si puedo, en algún momento puedo medir la corriente con un amperímetro de gancho y revisar en el alambre de fase, ¿verdad? En el cable de la fase de su cordón, cuánto está consumiendo cuando está en funciones plenas. Para saber cuántos voltios, cuántos amperes, cuántos watts. Y de esa manera tener un dato de
el valor que llevan estos aparatos. ¿Por qué? Si mañana me pasa que me toca un aparato en el que no está la información y no está el fusible y yo desconozco, no sé qué ponerle. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que yo le voy a poner cualquier fusible que a mí se me antoje porque pues yo no sé, ¿verdad? Entonces no, la idea no es ponerle cualquiera, sino ponerle uno equivalente al valor que lleve adecuadamente aquí. Entonces, por ejemplo, aquí un televisor, este era un TRC, o sea, un televisor de vidrio, ¿sí? Y el fusible era de 4 amperes. Te paso esta placa. Ajá, por favor. Y, por ejemplo, acá, si yo me reviso esta placa de aquí, este era de un monitor de computadora. Este era de un monitor de computadora. ¿Te acuerdas de esos monitores igual de cinescopio, ¿sí? De vidrio. Entonces, este chasis, o este sistema que yo tengo aquí, es similar. Ve el tamaño. Vamos a poner las dos placas aquí sobre la mesa. Vean ustedes y comparemos. O sea, aquí estamos comparando un monitor de TRC, o sea, el monitor de una computadora antigua, de esos que eran profundos, el chasis y el chasis o tarjeta de un televisor. Y ahora también este trae fusible. Entonces, al momento yo voy acá abajo a revisar, y por aquí está el fusible, mira. Pero vean que dice aquí en la información que era de un fusible de 2.5 amperios. Entonces, quiere decir que en este caso, en el monitor lleva un fusible más chico, en este caso, comparado con el televisor. Claro, pero acuérdate que el televisor también tenía que otorgar audio que el monitor no. Que el televisor de cinescopio podría ser de 20 pulgadas y los monitores de cinescopio de las computadoras generalmente eran chicos, ¿sí? Eran como de 13 pulgadas, ¿sí me explico? Ajá. Entonces, en este caso, por ejemplo, para un monitor, aquí la marca me está dando, bueno, lo que está diciendo aquí es de 2.5, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate bien porque ahora voy a cambiar y te voy a mostrar una pantalla de las modernas. Este es una tarjeta de una fuente, nada más la pura fuente, de una pantalla de 42 pulgadas, de LCD con lámparas, o sea, todavía de tecnología de lámparas, no es de LEDs, es de lámparas. Y vamos a ver aquí en el fusible el valor que indica. Ahí deténme por favor la tarjeta. Vamos a acercarnos porque aquí el fusible está pegado, pero además tiene más fusibles. Tiene otros fusibles acá. Y también, fíjate que tiene una franjita roja. Fíjate bien esto. Este tiene una franjita roja aquí. Y el de acá tiene dos franjitas azules. Míralo. Vamos a ver, acercarnos. Porque son diferentes fusibles. Pero el que estoy refiriéndome ahorita es el de fusible de la línea. Ve que dice aquí que puede ser, o que hay varios, pero aquí dice 5 amperes, dependiendo la tarjeta, dependiendo el modelo. Aquí lo que vamos a analizar nosotros. Eso es lo que estamos así checando en este momento. Que hay un amperaje para una y para otra, porque varían en función a si era de 42 pulgadas, como aquí, LGP 42, le vas a meter uno de 5 amperes. LGP 37, le vas a meter uno de 5 amperes. Pero si es LGP 32, le vas a meter uno de 3.15. ¿Y esto por qué pasa? Porque la tarjeta en este caso es la misma tarjeta que puede tener cualquiera de esos tres modelos. Es decir, que hay veces que las placas las ocupan para diferentes modelos y dependerá del modelo en el que trabaje el fusible que le va a quedar. Por lo tanto, si por ejemplo me dice la persona es que le voy a cambiar la placa de la fuente porque no la pude reparar y la compré igualita, profe, mira, es la misma placa. Sí, es la misma placa porque los tres modelos traen la misma placa. Pero ¿qué crees? Que la que tú vas a usar es para 32 y te vendieron la placa y es recuperada, se la sacaron una de 42.
Por tanto, el fusible de la de 42 es más grande que la de 32. Entonces, lo correcto sería cambiar el fusible por el valor adecuado al valor que tenía la de 32. Eso sería lo adecuado, lo correcto, lo justo, pero no muchas veces lo hacemos, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de que trae una franja roja o que trae dos franjas azules, no te preocupes por las franjas, esos son de fábrica, son los originales de fábrica. No vayas a querer comprarlos. Es que el mío tenía dos franjitas azules y el otro no, no, no. Tú vas a conseguirlo por el valor. Ahora, hay una cosa importante. ¿Por qué en estos casos estos fusibles son blancos y no de vidrio? ¿Cuál es la diferencia? Que, óigame, profesor, es que, mire, yo tenía que ponerle un fusible, ¿verdad? Y decidí ponerle uno de igual, pero de vidrio. Pues resulta y pasa que el fusible que tú estás diciéndome que le vas a poner no es del mismo material. Entonces por aquí había uno quebrado. Vamos a ver si por ahí anda uno roto. El material, ¿ve? Esta cerámica que trae, ¿sí? Esto también influye mucho en el aguante y soporte del material a fundirse que el de vidrio. No son iguales. Hemos comprobado nosotros y comparado entre fusible y fusible, hemos visto cosas que a veces para gente que me dice, no pasa nada, póngale el de vidrio, es igual. Te voy a decir una cosa, el material interno que tiene, el soporte que conlleva, es más fuerte el que viene como cerámico. Inclusive los hornos de microondas llegan a tener el fusible grueso, llegan a tener este tipo de fusible con esta característica y son fusibles como de 20 amperes, mira, ajá, grande, grandote, así, ¿ya viste? Entonces, no es lo mismo poner un fusible de este material de 20 amperes que usa un horno de microondas, por ejemplo, a uno que usa un regulador que también pueda ser de 20 amperes. Porque cuando hemos roto los fusibles, cuando hemos abierto los materiales, cuando hemos visto el hilo, es diferente el material con el que viene por dentro. Entonces, por esa razón le estamos recomendando a la gente que cuando vaya a hacer un cambio de una pieza por otra, trate de buscar que sea del mismo material, del mismo tamaño, lo más original posible. Por esa razón es que luego les decimos, no compres en la tienda, si puedes mejor, recupérate la pieza de otra tarjeta. O sea, es para mí mejor sacar la pieza a lo mejor de otra tarjeta. Ahora, también hay otro detalle que antes me habían preguntado sobre los fusibles, que si los fusibles tenían un desgaste físico. ¿Tú crees que los fusibles tengan un desgaste físico? Sí. ¿Sí o no? Sí. En este caso, los fusibles, vamos a hablar del horno de microondas, por ejemplo. El fusible del horno de microondas, cada vez que tú usas el horno de microondas, se estresa el fusible. Se estresa, vamos a decirlo así, pasa por él una gran cantidad de corriente. Entonces va a llegar un momento en que por naturaleza, por estrés, por tiempo de trabajo, se va a fundir. Y no necesariamente va a ser por un cortocircuito. Es decir, que no siempre se funde un fusible porque haya un corto. A veces se funde porque ya acabó su tiempo de vida útil. Hay veces que no, hay veces que sí te encuentras un fusible todo negro, como en este caso, uno de estos de vidrio, que te lo encuentras totalmente negro. Cuando lo veas así, es muy probable que haya un cortocircuito dentro de la placa, porque para que se funda así, tuvo que haber una corriente muy elevada y se fundió súbitamente, se fue, se marchó, se dañó. Pero si el fusible tú lo destapas el aparato y lo encuentras solamente reventadito, rotito, hay posibilidades de que solamente fue un momento en el tiempo de su vida útil en el que ya el aparato contaba ya con varios años de vida y en un momento reventó el fusible, pero está un caso solamente aislado. Por eso tenemos que estudiar la electrónica a nivel componente, a nivel circuito y a nivel aparato. Y por supuesto saber que si no hay fusible, a lo mejor va a haber resistencias que hagan la función de un fusible.
y tarjetas que van a tener fusibles extraños de tamaños y de formas distintas. Porque, por ejemplo, aquí en esta placa se ve mira, este verdecito, que es un cuerpo verdecito es de 2 amperes. ¿Ya lo ves? No sé si habías visto ese tipo de fusible. No. Pero este es un fusible también. Le llaman también resistencia fusible. Pero finalmente lo manejan aquí en la placa, véalo bien, como F de fusible. Y es un fusible que usan mucho en la industria, usan mucho en las copiadoras, en las impresoras, por ejemplo, usan mucho ese tipo de fusible. Y no es resistencia, es un fusible que tiene un cuerpo distinto. Acá, por ejemplo, vamos a ver, tenía yo otra, creo que era esta, tiene otro fusible, mira, en este cuadradito, este de aquí. Y también tiene su valor. Entonces, ahí por eso te vuelvo a decir, por ejemplo es de una pantalla y dice que es de 2.5 amperes. Ahí lo tienes, a 250 voltios. Ahora, ve el fusible. Lamentablemente el aparato ya lo están haciendo para desecharse rápido. Queremos que se fundan las cosas rápido. Pero hay que entender la electrónica. Hay que entender si mi placa, por ejemplo, en este caso, trae consigo un varistor o no trae un varistor. ¿Sí? Si hay una protección o no hay una protección. Si ese fusible lo van a tener con un varistor a un lado o no. Porque estos varistores luego se encuentran y luego no se encuentran. Y estos varistores sirven justamente para fundir al fusible cuando llegue una elevación de voltaje muy abrupta en la línea. Entonces muchas de las veces las fallas no vienen solas y hay otras veces que sí. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un cortocircuito en mi placa, vamos a suponer en esta tarjeta de acá abajo, mira, vamos a suponerlo aquí. Si yo tengo aquí una tarjeta, esta placa tiene varios bloques de circuitos. Estos bloques de circuitos, cada uno tiene sus propias protecciones. Entonces, si yo tengo un cortocircuito en la zona de la fuente principal, es muy probable que mi fusible no se encuentre abierto. El que se funda era una protección de algún conmutador de la fuente, pero mi fusible se encuentre perfectamente bueno. Porque el problema salió de un semiconductor dentro de mi tarjeta. Y ese semiconductor generó o provocó una alta corriente y su sistema de protección botó, pero en el fusible de entrada está intacto. Y entonces, esto se tiene que atender bajo un procedimiento de servicio que va de acuerdo al componente, de acuerdo al circuito y de acuerdo al aparato. Entonces yo me voy a ir a pensar si mi fusible o mi resistencia fusible o mi fusible de entrada se fundió, cuál podría ser la causa o motivo por la cual sucedió este defecto. En el caso del video anterior que subimos, encontramos una resistencia abierta, pero no encontramos el MOSFET dañado. Por esa razón es que dijimos, bueno, vamos a ponérsela y vamos a ver si nada más fue la pura resistencia la que se lastimó. Y si con eso funciona, echarlo a andar así. Pero si hubiéramos encontrado indicios de un transistor en corto, entonces es probable que se haya fundido por culpa del transistor en corto. Si estoy entendiendo, me estoy tratando de buscar la justificación. Hay veces que la falla fue aislada, como en el caso de la clase anterior, y nada más se cambia la pieza que está fundida y eso fue todo. Y fue por un agotamiento natural, por una falla típica o por un estrés que tuvo, ¿de acuerdo? Pero no porque tengamos un problema declarado en corto en el aparato. Y otras veces sí lo va a hacer, otras veces va a ser el problema desde adentro, un cortocircuito que funde o rompe las resistencias o los sistemas de protección o el fusible y eso provoca que mi aparato no encienda. Entonces, cada vez que yo ponga el protector y eche a andar, se va a estar fundiendo, se va a estar fundiendo, se va a estar fundiendo. Y eso es un mal procedimiento porque yo no hice mi tarea correcta, yo no estudié, nada más ando cambiando piezas.
La diferencia de nosotros que estamos haciendo aquí es estudiar los componentes, revisarlos a detalle, entrar a la cocina, ¿verdad? Entonces, estudiar qué hace, cómo funciona, cómo se checa, para qué sirve, cuál es la diferencia entre uno y otro. Y eso es el estudio que estamos haciendo aquí en la escuela. Por eso les estamos recomendando estudiar nuestro curso de electrónica básica y componentes electrónicos, porque se dedica a estudiar los comportamientos de los componentes, tanto individualmente como ya grupalmente en un circuito, y los ponemos a someter a un laboratorio de pruebas y hacemos cosas con ellos. Entonces, me decía la gente que no tenía pruebas para el transformador chopper, y ahorita ya con todos los experimentos que hemos hecho hemos podido detectar cuando un chopper está bueno o malo, pero dinámicamente, y lo hemos sometido a una prueba dinámica. Claro, tenemos que fabricar circuitos y laboratorios que me permitan hacer el trabajo para revisarlo y para poderlo llevar a cabo. Entonces, cada placa, si te fijas, está llena de componentes electrónicos, y cada componente electrónico tiene su historia, su nombre, sus compañeros, sus aliados y sus formas de fallar, sus formas típicas de prueba, toda una historia atrás de cada componente. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí básicamente es estudiar la electrónica en esos tres niveles. A nivel circuito, que es toda la placa; a nivel componente, para saber por qué se fundió, de qué material está hecho, qué pasa si lo pongo, qué pasa si lo quito, qué pasa si lo cambio, qué pasa si lo caliento, qué pasa si lo volteo, todo lo que tenga que saber acerca del componente. Y a nivel circuito y a nivel aparato, cuando ya el aparato esto ya es una falla típica, o cuando ya son fallas recurrentes. Por ejemplo, aquí se ve un calentamiento. Vean, aquí en esta placa se ve un calentamiento en esta zona. Esto significa que estas tarjetas de Samsung tienden a calentarse aquí y acá. Entonces yo, como técnico, ya debo tener información del aparato y saber de qué adolece cada uno de estos aparatos. De aquí, por ejemplo, la falla típica de esta placa es un transistor que se encuentra en la parte de arriba. Ahorita de momento lo tiene fuera porque está en reparación, pero es una falla común, una falla típica de esta tarjeta. Un transistor MOSFET que se les daña, y entonces deja de trabajar una sección de la tarjeta y deja de encender la pantalla. Entonces, entre más comparamos, entre más aprendamos, entre más componentes podamos sacar para revisarlos, es mejor. Pero aquí vienen personas a decirme que ya saben electrónica básica, que ya todos se lo saben, y que de pronto lo que les estoy diciendo, pues ya no les queda porque eso ya lo sabían. Entonces yo, por ejemplo, aquí hay un transformador que está marcado con tache porque está dañado. Sí, sí hay transformadores, como en este caso este chopper que está aquí, que está marcado aquí, está dañado, está en corto. También es parte de un procedimiento que nosotros llegamos en el curso de fuentes conmutadas y lo descubrimos, y narramos a detalle cómo es que se checan, cómo es que se revisan, porque estuvimos, si te fijas, hay un número aquí, el número 21, porque estuvimos revisando muchos transformadores, sacamos la pieza y sacamos el componente de diferentes para hacer las comparativas, y de diferentes marcas y modelos, y queremos que ustedes aprendan la electrónica de una manera más clara. Entonces, yo en este video lo que quiero decirte es, para que tú sepas reparar tarjetas electrónicas, necesitas estar, como decimos aquí en México, al tiro, prácticamente actualizado con los componentes electrónicos fundamentales, sus fallas, sus pruebas, sus soluciones, pero que te actualices en donde, pues en un lugar en donde de verdad estudien bien la electrónica. Específicamente te estamos ofreciendo nuestra escuela como una plataforma de que tú sepas todo lo necesario acerca de la pieza, del componente, en un curso o en otro, ¿verdad? Que te vayas empapando de esto. ¿Para qué sirven las cosas? ¿Qué hacen aquí? Por ejemplo, y no nada más aquí en la parte de la placa,
sino también en los diagramas. Hace ratito me preguntaba sobre una resistencia, ¿no? Las resistencias, por ejemplo, que son más grandes, entre más grandes son, de más potencia son. Por ejemplo, esta ya es de alambre, es de 2.2 a 5 watts, ya es más grande físicamente. Entonces, entre más grande físicamente, más potencia va a ser la resistencia, más corriente va a pasar a través de ella y más lejos de la placa va a estar, es decir, más separada. Entonces, hay veces que las resistencias no están pegadas a la placa, sino que están como levantaditas. Y es porque, precisamente para que estén separadas, porque puede pasar por ellas una gran cantidad de corriente. Y no queremos que esté pasando esto hacia la placa, porque se puede calentar, se puede quemar. Entonces les ponen una altura. Que luego cuando tú la cambias, si no sabías esto, hay gente que va y la pone como era, hasta abajo, y de pronto me pasa que ya le arruinamos el sistema. O sea, por algo están las cosas puestas de cierta manera. Entonces, la única manera que yo te digo es estudiarlo. Hay estas placas que están intervenidas, ¿no? Mal intervenidas, porque son placas que compramos de desecho o de recuperación, pero nos sirven para estudiar las cosas. Porque, por ejemplo, aquí hay una mentira, las placas también mienten. Estos dicen que son Ls, LB, pero son LB. Y la gente luego piensa que son bobinas, y sabemos que no, que no son bobinas. Entonces, son unos los que les llamamos jumper forrado con ferrita, ¿verdad? Que prácticamente son perlas de ferrita que vienen ahí. Y de pronto la gente no sabe. Entonces, lo que estoy hablando aquí es tratar de entender la electrónica desde el nivel más bajo de la pieza, de los componentes, de saber qué están haciendo los componentes por sueltos, cómo probarlos, cómo manipularlos, para qué están aquí las piezas, qué puede suceder cuando, por ejemplo, dices que es que este es de este color, qué pasa si lo cambio por otro color o por otro material. No es porque no le quiera otro color, sino que a lo mejor el otro venía opaco y el que ya trae es brilloso. Y al decir opaco es que a lo mejor me lo trajo cerámico y el brilloso era de otro material, no sé, de poliéster. Y de pronto que eso cambia y le puedes dar en la torre al circuito por no saber. Hay gente que luego me dice, es que voy a cambiar el transistor, lo cambian y no se dan cuenta que venía aislado, que venía de plástico, que no sé, cualquier cosa. Entonces hay muchos detalles que analizamos aquí y no nada más en este curso, sino en el universo que tenemos ya de diferentes cursos de electrónica. Porque, por ejemplo, aquí me dicen la gente, oiga, profesor, mire, aquí me encontré unos optoacopladores y uno viene blanco. Y hay gente que luego a fuerzas quiere ponérselo blanco, ¿no? Habrá ocasiones en las que sí, pues a lo mejor lo puedas conseguir original, pero habrá ocasiones en las que no, y el no venga blanco, puede venir de otro color. Depende mucho de la tarjeta que estemos revisando. Acá hay una resistencia, por ejemplo. Acá hay un diodo. Vean este diodo que tiene forma de gotita, que usa mucho la marca Philips. Este diodito que está aquí. Y muchas preguntas que luego van saliendo de que, ¿qué pasa si le pongo este? ¿Qué pasa si le pongo aquel? ¿Qué pasa si le subo o le cambio? Entonces yo ya tengo una serie de matriculados que les doy a mis alumnos, de que si no te consigues este de gota, no te preocupes, ponle este otro. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue comparé una placa con otra placa y supe qué traía en una matrícula, qué traía en otra, qué utiliza una, qué utiliza la otra. Y sobre eso, comparando el circuito, comparando el componente y comparando el aparato, te puedo decir cuánto consume, cuánto ocupa, pero es un estudio de muchos años. Por ejemplo, un horno de microondas, ¿cuánto en potencia te va a consumir? Un horno de microondas anda entre 1600 watts. Eso significa que si yo me hago la cuenta, me voy a ir a 125 voltios, me voy a ir a que estamos alrededor de 14 amperes, 15 amperes. Por eso los fusibles de un horno de microondas llegan a ser de 20 amperes. Porque tienen que estar sobrados a lo que el aparato consuma, ligeramente sobrados.
pero no tan sobrados como para que se exceda 25 amperes. Entonces, cuando un horno de microondas llega a tener un consumo elevado, vamos a suponer 40 amperes, es porque tiene un cortocircuito, un consumo muy elevado. El fusible no soporta los 40 y se funde. Pero el fusible que yo le pongo al horno deberá ser de 20, una cosa como estas, de un material que soporte, que sea un material que aguante ese calor que se va a generar adentro, porque el fusible se calienta, déjame te digo, porque por ahí pasa una gran cantidad de corriente. Pero esos datos de 1600 watts, de 14, 15, 18 o 16 amperes cuando mucho, son cuando está en calentamiento, cuando ya le di start, cuando ya le puse iniciar. Cuando le di iniciar empieza el consumo. Eso lo hemos medido nosotros y entonces así sabemos que el fusible debe de estar por encima de ese consumo, pero no tan por encima para no fundirse cuando llegue el momento adecuado. Entonces, si de pronto el horno me está fundiendo los fusibles, es porque hay un cortocircuito, ya sea en la zona de alta potencia o en los switches, por ejemplo, en los monitores, luego llegan a presentar problemas y eso me genera que mis fusibles se me abran en el momento nada más de cerrar la puerta, por decirlo así. Entonces, yo como técnico debo de saber que hay un alto consumo. Pero si yo no conozco de mi aparato, no conozco de mi circuito, no tengo datos, ¿cómo voy a tomar las mejores decisiones para hacer mi reparación? Eso es lo que estoy hablando. O sea, no estoy haciendo solamente un comercial de mi curso para que no me estén criticando de que no dije nada en el video. No, lo estoy explicando. Todo tiene un porqué y un para qué. Le están poniendo los componentes de una manera. Ahora, las decisiones que tomes en cuanto a tu reparación, de cambiarle el color, de cambiarle la pieza por otra, estas son experiencias de la reparación sobre nivel circuito, pero también sobre nivel componente. Y entre más comparativa tengas de niveles componente, nivel circuito y nivel aparato, más aprendizaje vas a tener. Porque entonces tus decisiones van a ser más certeras, más correctas. Entonces, a lo que voy, me quieren conseguir la resistencia que estás viendo aquí, original. No la conseguí original porque a lo mejor original me estoy refiriendo a una con este mismo cuerpo, idéntica. Y estaba fundida, estaba reventada, por decir algo. Entonces me dicen, ¿sabes qué? No encontré esta, me vendieron, no sé, es un ejemplo, ¿eh? No encontré esta, pero me vendieron esta, por decirlo así. Entonces, en algunos casos hay componentes que yo voy a poder cambiar y no hay ningún problema. Y circuitos en los que voy a poder trabajar así. Pero hay otros circuitos como las fuentes conmutadas en las que yo no puedo tomar ciertas decisiones tan fácil porque hasta el ingeniero contó las vueltas que va a llevar el capacitor que tiene la fuente, como que tomó las vueltas del embobinado del capacitor. Entonces hay circuitos que son más delicados que otros. Entonces vuelvo a lo mismo. La electrónica se estudia a nivel circuito, a nivel componente y a nivel aparato. Hay algunos aparatos que te voy a decir, no pasa nada si tú le consigues dos resistencias, a lo mejor de estas, y las pones en paralelo, ¿no? Por decir algo, y las colocas y las amarras y le haces un cambio y te enseño que no pasa nada, está demostrado y está comprobado, porque ya lo hicimos nosotros, ya lo estudiamos. Y habrá aparatos en los que te digan, no, compañero, tiene que ser de la misma. Entonces, si no es igual, si no es recuperada o si no es una original, no se la pongas porque no te va a funcionar exactamente. Pero ya sería un estudio más específico. Por eso la razón es que yo les digo, cuando tengan oportunidad de tener una tarjeta, un circuito, una placa, no la tiren a la basura, sino que si pueden, sáquenle las piezas y estudienlas, vean las capacidades que tienen sus componentes, vean los matriculados que tienen, vean lo que hay y traten de reconocer la mayor cantidad de piezas y vean si hay alguna que no sepan qué son. Por ejemplo, estas de aquí, luego hay gente que me dice, es que yo no sé qué es eso. Ve, esta de aquí. Entonces, este es un componente viejo, raro.
Es una red de resistencia, pero ya no hay esto, ya no lo vas a conseguir, es muy difícil. Pero es muy difícil también que se llegue a dañar. Pero si llegase a pasar, yo tendría que estar preparado para saber qué le puedo hacer, cómo puedo hacer una de estas hecha con resistencias típicas normales. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, la situación es que para poder trabajar la electrónica de una manera correcta, lo mejor que te puedo yo recomendar es estudiar en esos tres niveles. Nivel componente, ¿a qué me refiero? Todo acerca del componente. Su nombre, su letra, sus símbolos, sus comprobaciones, sus fallas, sus pruebas, sus soluciones, sus parientes, me refiero a los hermanitos de él, qué otros tipos hay, cuántos tipos hay, de dónde vienen, de qué materiales son, qué soporta, para qué sirven, en qué aparato se encuentra. Porque, por ejemplo, hubo una persona que hasta me preguntó sobre una línea más de una resistencia que era el coeficiente de la temperatura. Entonces, hay muchos detalles que luego pasan que uno piensa que ya sabe y de pronto la electrónica sale con una cosa que dice, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué a mí se supone que yo ya sabía y me doy cuenta que no? Pues es muy simple, porque es muy amplia y tienes que actualizarte. Entonces, todos los días se aprenden cosas, todos los días. No hay una ocasión en la que no se aprenda. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, te acabo de mostrar algunos componentes, algunos fusibles, algunos componentes. Por ejemplo, aquí este es un capacitor que está, si te fijas en muchas de las fuentes, va a estar entre la tierra fría y la tierra caliente. Y acá también hay otro. Y muchas fuentes van a tener este capacitorcito ahí. Pero mucha gente no sabe para qué sirve. Entonces, hay veces que dice, bueno, pues es que ahí está, nunca me ha fallado, a mí como nunca me ha fallado y no he tenido necesidad de cambiarlo, ni sé, pues no, ahí déjalo. Y no sabemos qué hace. Si nosotros estudiamos electrónica, vamos a saber para qué sirve, qué hace, qué función puede tener un capacitor de estos que tiene una pata en tierra caliente y otra pata en tierra fría. Entonces, en este caso, pues son ya aplicaciones, ¿verdad? Del circuito, no del componente, porque el componente, como quiera que sea, no deja de ser un capacitor. O sea, sí lo es. Pero ya la aplicación en cómo lo colocaron, ¿sabes en dónde viene esto? En las hojas de datos de los semiconductores que traen las tarjetas. Es decir, vamos a suponer que si yo no sé del circuito, me voy a ver la matrícula que tiene el componente que está sirviendo como oscilador conmutador. Y en el momento en que yo baje la hoja de datos de va a traer un esquemático, va a traer probablemente información que me hable de para qué sirve ese condensador, cuál es la función formal de ese capacitor. Y entonces me va a hablar de un filtrado, de un snubber o de un amortiguamiento, o sea, pero ya a nivel circuito. Pero entonces vuelvo a lo mismo. Tengo que buscar información del componente. Entonces busco la información de su matrícula, busco la información de la foto o de la pieza o del número de parte para poder tener más conocimiento. Y sobre de esto poder llegar a ser mejor. Porque lo que te dije ahorita del fusible también es importante, ¿no? Y lo de la placa. La placa puede estar en tres modelos. O sea, el modelo te dije antes que es el mueble. Entonces, si yo cambié la placa a una de 32, pero estaba en una de 42, pues lo correcto sería poner un fusible más chico, porque el que se quedó con el de la pantalla de 42. Entonces, oficialmente debería ser más chico. Así, no sé si tengas tú alguna duda ahorita al respecto de esto. O sea, lo que estoy mencionando aquí es que las personas les estamos haciendo la invitación a que estudien electrónica en este nivel, a nivel componente
entendiendo los componentes, sacándolos, entendiéndolos con nuestro método. Tenemos nuestro curso de electrónica, ¿verdad? Para las personas que ya saben y para los que no saben también. Este, por ejemplo, es de 5 amperes. Este es distinto, ese es verde, mira. Este es un verde, rojo, ¿verdad? Mira. Verde, rojo. A ver, vamos a ver. Verde café, porque tiene aquí. Deténme tantito el teléfono para mostrarles. Es que apenas se alcanza a ver. Aquí arriba, el indicador de 5 dice 2.5 amperes. 2.5 amperes. Por eso es que es el azul, el verde, perdón. Mira, es rojo, verde, rojo. Rojo, verde, rojo. 2, 5. 2, 5 y luego rojo, 2 ceros más. ¿Ya te fijaste? Entonces, al momento de que yo veo el color, digo, pero hay gente que luego no los conoce. Y pues van a seguir saliendo muchas cosas. Por eso es que nosotros tratamos de mostrarles y actualizarles la electrónica de una manera amigable. Amigable. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos aquí nosotros. Aquí le estamos invitando a que nos acompañen en nuestra página y en nuestros videos para que sigan aprendiendo y puedan ver, ¿sí? de qué sirve, para qué sirven los componentes, y específicamente les dejo esa tarea. Investíguenme para qué sirve el capacitor que está entre tierra caliente y tierra fría en las fuentes conmutadas. ¿Sí? Busquen información para que ustedes vean, porque siempre está aquí, entre las dos tierras. Una pata tierra caliente y otra pata tierra fría. ¿Qué? Está a tierra caliente. Ajá, sí, una está caliente y otra está fría. En las fuentes que tienen sistema tipo flyback, que tienen fuente caliente y fría, ¿no? O sea, porque hay fuentes que ya no traen esto, que son las famosas fuentes que ya están ocupando ahora las BOC y las BOST, que ya son dos circuitos que ya no tienen separación de tierras. Pero, y búscate información de esto para que te ilustres un poquito. O por ejemplo acá, que le metieron un termistor, dice la gente. Oiga, profesor, ¿y por qué le metieron un termistor? Si, pues aquí, ¿qué función? ¿Qué hace? Entonces, luego hay gente que me pregunta, yo tengo que investigar en lo que dice un libro, lo que dice un video, lo que dice un profesor, lo que dice un ingeniero, lo que dice un técnico, lo que dice la placa, lo que dice el fabricante. O sea, yo te busco información de todos lados. Yo no me voy a quedar con lo que dijo una persona. Yo, para poder tener mi criterio, tengo que hacer mis pruebas. Yo no me voy a fiar de lo que me dijo una sola persona. Entonces, dicen que en estos aparatos llevan esta para como para hacer hacer lenta la carga del capacitor, porque este capacitor es chico, a diferencia de otros que eran muy grandes. Estos son chicos, mira, son de 120 microfaradios, son más chicos, y hay otros más chicos que son de 47. Entonces se cargan muy rápido, y al cargarse muy rápido jalan muy rápido la corriente, como una esponja rápida. Entonces lo que hacen es ponerle un termistor para que la carga de sea un poco más lenta y no me vaya a fundir el fusible por el jalón de la corriente. O sea que sí lo carga, pero lo va a cargar más lento. Entonces esa es una de las respuestas que hay en el tablero. Por eso les ponen ahora a los circuitos estos resistores para que alenten un poquito a la corriente, para que no jale tanta corriente en el jalón y se me reviente el fusible. O sea, hay cosas así, ¿no? Que van pasando. O por ejemplo acá, que lo que dije de los diodos el otro día, ¿no? De los diodos Schottky, ¿no? Aquí están dos diodos en paralelo. Aquí estos dos están funcionando como si fuera uno. Si yo me asomo a la placa, me voy a dar cuenta que están funcionando. La placa tiene la pista unida y unida. Entonces prácticamente son dos, pero funcionan como si fuera uno. Están completamente en paralelo. Si uno se me pone en corto, el otro también lo va a poner en corto. Entonces el corto va a estar en los dos cuando yo lo cheque. Pero por eso te digo, hay que sacarlo y checarlo. Pero al sacarlo no sabía que era Schottky, pensé que estaba malo. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí.
que estudiando la electrónica a nivel componente. Ya me voy porque yo nada más iba por media hora y ya me aventé 50 minutos.